nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo capítulo 127, versículo 1. Salmo 127, 1 dice así la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ninguna construcción, mis hermanos, ninguna construcción de casa es exitosa si se deja fuera a Dios. Repito, ninguna construcción de casa es exitosa si se deja fuera a Dios. Muchas personas han edificado sus propias casas. Lo han hecho con cuidado, con dedicación, con afán, con inversión de tiempo, sacrificio y esfuerzo, para al final, al tiempo, simplemente ver cómo esa casa se cae a pedazos. Y se cae a pedazos porque Dios fue olvidado a la hora de ser edificada. Solo aquello que proviene de Dios, solo aquello que tiene la bendición de Dios es verdaderamente valioso en la vida. No se le olvide esto. Solamente aquello que proviene de Dios y tiene su bendición es valioso en la vida. Por otro lado, hermanos, cuando Dios no está presente en las actividades, en las metas, en la familia, todos nuestros esfuerzos son en vano. No podemos excluir a Dios. No podemos nosotros hacerlo a un lado de nuestras vidas, nuestros planes y propósitos. Jamás hagamos esto. Al final, hermanos, cuando una persona deja fuera a Dios, todo va a terminar en frustración, en decepción, en fracaso. Hay que edificar nuestras casas, pero hay que hacerlo bien. Hay que edificar conforme al modelo de Dios, conforme al Espíritu Santo lo ha revelado en su palabra. Hermanos, que la palabra de Dios se sobreponga a todas nuestras ideas. Que la palabra de Dios se sobreponga a nuestros planes, a nuestros sentimientos. Que verdaderamente, hermanos, permitamos que sea Dios quien edifique nuestras casas. La lección que vamos a estar considerando el día de hoy la he titulado Los ineludibles deberes en el hogar. ¿Sí? Algo ineludible es algo que no se puede evitar, no se puede evadir, no se le puede sacar la vuelta, que es indispensable, vital. ¿Sí? Y hay deberes en el hogar que tienen ese adjetivo calificativo, son ineludibles. Que uno a veces le saque la vuelta es otra cosa muy diferente, pero de acuerdo al modelo, al patrón de Dios, son ineludibles. Instrucciones proporciona la palabra de Dios para ayudarnos a tener hogares que le agraden y que sean conforme a su voluntad. Bueno, hay muchos de ellos y vamos a estar considerando en estos días algunos muy importantes. Vamos empezando, hermanos, por considerar deberes como cónyuges. En la Escritura, hermanos, hay deberes ineludibles que corresponden al marido y que corresponden a la mujer. Y otra vez, hermanos, repito esto, a veces hay cosas que no nos agradan mucho, hay cosas que a veces tratamos de sacarle la vuelta, pero no debemos de tener esa actitud. Al contrario, debemos nosotros ser sumisos y conformarnos al patrón de la palabra de Dios. ¿Sí? Permitir que el Señor trabaje en nuestras vidas, que Él sea el arquitecto y constructor de nuestro hogar. ¿Sí? Hay deberes que Dios delega específicamente al varón y específicamente a la mujer. Podemos empezar hablando acerca de esos deberes ineludibles en el varón y particularmente en relación a su esposa, a su familia. Uno de ellos, hermanos, lo encontramos en Efesios capítulo 5 y versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ningún esposo debe de evadir esto. Todos los que estamos casados, todos los que tenemos una esposa, dice la Escritura: maridos, amen a sus esposas. ¿Sí? Amad a vuestras mujeres. Muchas veces hay hombres que actúan de manera egoísta con sus mujeres. Hay hombres que las tratan mal. Hay hombres que las humillan.
Hay hombres que las agreden, hay hombres que no las valoran, pero este no es, otra vez repito, el patrón de Dios. No. Dios nos ha dado deberes muy importantes y este es uno de ellos. Un hombre no tiene derecho alguno de tratar a su esposa mal. Por el contrario, debe de amarla. Amarla. Si verdaderamente queremos que nuestra casa sea edificada por el Señor, el varón debe de cumplir con este mandamiento. Amar a su esposa y no amarla a su manera. Porque uno puede decir, no, pues yo sí la amo, a mi manera, pero la amo. No, aquí dice cómo. ¿Sí? Amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, esto no es tan solo un amor romántico, no es simplemente un amor de emoción. Esta clase de amor es un amor de compromiso. Un marido debe estar comprometido a amar a su esposa, a procurar lo mejor para ella, a hacerle bien en todo aspecto de su vida. ¿Sí? Jesús, hermanos, no esperó a que nosotros actuáramos en amor hacia Él. No. Jesús nos demostró su amor. Y Jesús, como dice aquí la Escritura, se entregó, dio su vida misma por nosotros. Aún a pesar de que éramos pecadores, aún a pesar de que nuestra conducta no era nada buena, aún a pesar, hermanos, de que fuimos malos, rebeldes, aún así el Señor nos demostró su amor y estuvo dispuesto a morir en una cruz por nosotros. Dice aquí el apóstol Pablo, así debemos de amar a nuestras esposas. En la misma manera, Jesús, hermanos, tuvo que hacer un gran sacrificio en todo aspecto, aún en tener que amarnos sin que nosotros le amáramos, tener que amarnos aunque nosotros éramos rebeldes y malos, pero Él lo hizo así y Él nos amó de esa forma. De la misma manera, hermanos, que Cristo, el esposo siempre debe de estar comprometido a hacerle bien a su esposa. El esposo debe estar comprometido a sacrificarse por ella, a sufrir por ella, incluso a dar su vida si fuese necesario hacerlo. Sí. Eso fue lo que hizo Cristo. El amor de un marido por su esposa debe ser expresado en afecto, en simpatía, en apoyo, en consuelo, en comprensión, cuidado, paciencia, consideración, etcétera, etcétera. Hay tantas formas en las cuales se expresa ese amor. El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3 y verso 7, dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sí. No es difícil de entender esto que escribe aquí el apóstol Pedro. Un hombre piadoso, hermanos, no solo se comporta, hermanos, con su esposa así románticamente, sino que también le da honor, también la trata bien, también la cuida, la protege, ¿verdad? Como si fuese un vaso frágil, es lo que dice aquí la Escritura. Un vaso frágil. Hermanos, no se trata solamente de compartir una casa con una mujer. Podemos vivir bajo el mismo techo, pero eso no quiere decir que la estemos amando. Tenemos que vivir con ella y vivir con ella sabiamente. ¿Y qué es vivir sabiamente? Con consideración hacia ella, con buen juicio, con gentileza. Sí. Vivid con ellas, ¿verdad? Sabiamente. Hay una manera de vivir correcta del esposo con su mujer. Continúa diciendo, ¿verdad?, que el esposo tiene que darle honor a su mujer. Es decir, que para él su mujer no es una esclava. No la va a tratar como esclava, con un látigo, a punta de golpes o de gritos o de maltratos.
no es su empleada. Por el contrario, dice aquí, la reconoce como un vaso más frágil, delicado, de tal manera que él la cuida, de tal manera que él entiende que ella tiene limitaciones físicas, ¿verdad? De resistencia, inclusive sentimentalmente es más frágil muchas veces una mujer que un varón. Y entiende y comprende su naturaleza y como tal la trata. ¿Sí? Le da ese honor. No espera, no demanda de ella algo que no es apropiado para su naturaleza. En la carta a los Colosenses capítulo 3 verso 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No sean rudos con ellas, toscos. Un marido debe de amar a su mujer y no tener el mal hábito de tratarla con rudeza. A veces, hermanos, hay ciertos maridos que se acostumbran así a llevar esa relación áspera, ruda, sarcástica, con malos hábitos, malas actitudes, malas palabras hacia su mujer. No. Quiere que Dios edifique su hogar, no trate mal a su esposa, trátela bien y ámela. ¿Sí? Ámela. En la primera carta a los Corintios, hermanos, se nos da otro principio importante que pues va de la mano con esto, y a veces también hay ciertas deficiencias en los matrimonios y no voy a ahondar al respecto, es algo sencillo. Dice en el capítulo 7, versículo 3, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Y es parte, hermanos, de la relación en el matrimonio, del amor que se demuestran mutuamente marido y mujer. Aún, hermanos, el deber conyugal, por lo que dice aquí la Escritura, es parte de su preocupación por ella. El marido se preocupa por ella. A veces, contrario a lo que dice la Escritura, hermanos, este aspecto se ve por muchos, el deber conyugal, como un privilegio del esposo y una responsabilidad de la mujer. Pero no es lo que dice aquí la palabra de Dios. El mandamiento es para ambos por igual. En este aspecto, hermanos, somos deudores, ambas partes. No somos acreedores para demandar simplemente, sino somos deudores. Cumpla con, dice al hombre y también a la mujer. Así que, hermanos, el amor debe de ser demostrado con nuestras palabras. Tal vez esto es bonito, pero no solamente son palabras que a veces se lleva el viento. El amor se demuestra con acciones, así como Cristo, hermanos, lo demostró por la iglesia que somos nosotros. Entonces, un deber, hermanos, que no se puede evitar, evadir, eludir, es el amor del hombre por su mujer. Otra cosa, hermanos, importante es que el esposo trabaja para satisfacer las necesidades de su esposa y también de sus hijos. A veces hay esposos que no se preocupan por este aspecto o lo toman muy ligeramente, muy relajadamente y dejan a sus esposas y a sus hijos sufriendo y batallando por las cosas que a veces son muy elementales para la vida, indispensables, necesarias, y ni siquiera a veces pueden tener eso porque a veces el esposo no le da la importancia de vida. Y no estoy hablando, hermanos, a veces de causas ajenas a nuestra voluntad. A veces puede haber casos de enfermedad, de discapacidad, etcétera. Pero yo hablo más que nada cuando hay negligencia por parte del marido, o cuando se malgastan los ingresos económicos de una manera egoísta, se despilfarran o los utilizan nada más para sí o en sus vicios. Y allá está la pobre mujer batallando, que no tiene que darle de comer a sus hijos, que no tienen para pagar la renta, que no tienen a veces para las cosas más básicas.
El esposo debe de trabajar para satisfacer las necesidades de su hogar. No hablo tampoco de lujos, no hablo de toda clase de riquezas y cosas caras, no. Pero repito, hermanos, necesidades básicas, alimento, techo, abrigo, cosas que no deberían de faltar en nuestro hogar. En Génesis capítulo 3, versículo 17 dice la Escritura, y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde antes, hermanos, en el capítulo 2 podemos ver que Dios ya había ordenado el trabajo para el varón. Y Dios lo puso en el huerto a Adán para que lo cuidase y lo labrase. Después de la caída del hombre y la mujer, después de haber pecado, Dios maldijo la tierra, hizo que produjera, ¿verdad? Como dice aquí la Escritura, espinos y cardos, y que ahora fuese mucho más difícil trabajar y llevar el sustento a la casa. Pero había que hacerlo, con dolor, con sudor de la frente, ¿sí? Pero el trabajo, hermanos, desde el origen de la creación ha existido y es indispensable para el sustento del hogar. Y en este caso en particular a Adán se le da esta encomienda. A pesar de las dificultades que implicaría el trabajo, su esfuerzo, tenía la encomienda divina de trabajar y de esa manera llevar el sustento, el pan de cada día a la mesa. Ese es el plan de Dios, hermanos, para edificar un hogar. En la primera Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Peor. Así que este detalle es importantísimo, hermanos. Un hombre debe de proveer no solo para sí mismo, ¿verdad? Para los suyos y mayormente para los de su casa, los que viven con él, su esposa, sus hijos. Tenemos responsabilidades tal vez allá con nuestros padres, nuestros abuelos, claro que sí, pero mayormente, hermanos, en nuestro hogar. A través de la historia vemos cómo había discípulos con toda clase de oficios honestos. Hubo hermanos que fueron agricultores, hubo otros que fueron pescadores, hubo otros que fueron comerciantes, otros pastores de rebaños, de ovejas, hubo otros que eran médicos como Lucas, y cada uno tenía su propia forma de ganarse la vida y llevar sustento a su casa. Cualquier trabajo, mis hermanos, que sea honesto, cualquier oficio es bueno, porque el trabajo es parte de nuestra vida en este mundo y es necesario para poder sostener nuestro hogar. Para cumplir el propósito de Dios, hermanos, de proveer para los nuestros y principalmente para la familia inmediata, es necesario trabajar. El varón tiene que trabajar para su casa, para su esposa, para su familia. Ningún pasaje, hermanos, de la Escritura enseña que la mujer es la responsable de esto. No lo hay, no lo hay. La mujer no es la responsable de trabajar para llevar el sustento a su hogar. El varón no debe descuidar su trabajo esperando que la esposa o que otras personas como sus propios padres o sus suegros a veces proporcionen ingresos para su familia. No. El varón no debe ser negligente en ese aspecto. El no cumplir con este deber es rebelarse a la voluntad de Dios. Es negar la fe, es ser peor que un incrédulo. Hay incrédulos que son muy responsables con sus familias, en sus hogares, los hay. Bueno, si un incrédulo, hermanos, cumple con ese aspecto, ¿cuánto más un cristiano a quien Dios le está diciendo, hazlo así?
En la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 28 dice así: también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La mujer es nuestro cuerpo, ¿sí? Es nuestro cuerpo. Y como tal, tenemos que cuidarlo, tenemos que sustentarlo, tenemos que alimentarlo, tenemos que abrigarlo. Si la esposa tiene necesidad del alimento, ella no va a recurrir a su papá, va a recurrir a su marido. Si ella está enferma, no va a ir con su papá para que la lleve al médico, tiene que su marido ser responsable. Si ella necesita vestidos y necesita techo, el marido es el responsable, el marido es el que la cuida y la sustenta. Él la pidió. Cuando se casó con ella fue a hablar con los suegros y la pidió su mano para que fuera su mujer. Ahora él es el responsable. ¿Sí? Y la escritura lo dice así. La Biblia textual, hermanos, traduce de la siguiente manera: porque ninguno odió jamás a su propia carne, sino que la nutre y la abriga, como también Cristo a la iglesia. Eso hacemos con este cuerpo, ¿verdad? Ya al salir de este lugar vamos a ir a buscar comida, porque ya se hambrita. Bueno, también nuestra esposa, ¿verdad?, siendo nuestro cuerpo, tiene necesidad, como dice aquí, de ser nutrida, de ser abrigada, tiene necesidades que el marido es responsable de cubrir para ella. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más dice la Escritura en cuanto a deberes del varón para la esposa? El esposo debe de ser cabeza de su familia. ¿Sí? Y tampoco puede eludir esta responsabilidad que Dios le ha encomendado. En Efesios capítulo 5, hermanos, versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y voy a hacer referencia, hermanos, desde la perspectiva de la responsabilidad del varón. Vamos a ver estos pasajes un poquito más adelante, pero desde la perspectiva de la mujer. Aquí, hermanos, podemos ver claramente que el esposo debe de ser cabeza de su esposa de la misma manera, en la misma proporción que Cristo es cabeza de la iglesia. Igualito, ¿verdad? La cabeza en el hogar no es la mujer. La cabeza en el hogar no son los hijos. La cabeza en el hogar no son los suegros. La cabeza en el hogar es el marido. Es lo que dice aquí la palabra de Dios. Cabeza conlleva la idea de autoridad. Significa que tiene la responsabilidad de dirigir y de tomar decisiones. Ser cabeza implica que debe ser el líder de su familia. Y ese papel Dios se lo ha dado al varón en el matrimonio. Por supuesto, hermanos, que el amor llevará al esposo a considerar las necesidades tanto de su esposa como de sus hijos, sus deseos. Y tomará decisiones no solo para su propio beneficio, sino en beneficio también de toda su familia. ¿Sí? Y esto es muy importante. Implica que muchas veces tendrá que platicar, que muchas veces tendrá que dialogar con su esposa. A veces uno se va a la cama, hermanos, y estamos platicando, ¿verdad? Ya está la luz apagada, pero estamos platicando sobre planes, sobre algunas cuestiones, ¿verdad? Y tomamos en cuenta todos sus puntos de vista y buscamos al final el beneficio para todos, lo que sea lo mejor para la familia. Y oímos, escuchamos, consideramos. Pero al final el varón es la cabeza. Al final el varón es el que tiene la última palabra. Al final el varón es el responsable de la decisión. ¿Sí? Es él.
El esposo, hermanos, al final tendrá que procurar y tomar la decisión que sea apropiada para su hogar. Y él le va a dar cuentas a Dios de las decisiones que se hayan tomado en su casa. Él va a ser el responsable porque Él es la cabeza. Así que, hermanos, la responsabilidad de ser cabeza, más que un privilegio, a veces es una carga. ¿Sí? No piensen que es cosa sencilla. Pues qué chiste, Él es la cabeza, Él es el que manda, es el que dice. No, es responsabilidad delante de Dios. ¿Sí? Porque Él vela por su familia, por lo mejor para ellos, y las decisiones tienen que estar basadas en proporción a ello. El varón muchas veces va a necesitar valor, firmeza, tenacidad para defender lo que está convencido que es mejor para su familia, incluso, hermanos, cuando la esposa o los hijos no estén del todo convencidos. Sí, pero él va a necesitar muchas veces de ese tipo de virtudes para hacer lo que es mejor para su hogar. Por otro lado, hermanos, si la esposa no cumple con sus deberes, esto no exime al varón de sus responsabilidades para con ella y con su familia. El varón siempre debe de cumplir sus deberes sin importar las circunstancias, sin importar el entorno. Sí. No, es que mi esposa, si usted la conociera y empiezan las quejas, esto y aquello y lo otro. Sí, pero eso no quiere decir que tú no vas a cumplir con tu responsabilidad. Tú tienes que hacerlo. Sí. No dice el Señor, ama a tu esposa, sí, siempre y cuando ella esto. No dice, provee para tu familia siempre y cuando tu esposa esto, lo otro. No es lo que dice la Escritura. Uno tiene que hacerlo, ese es nuestro deber, se dirige a los maridos y simplemente tenemos que someternos a la voluntad de Dios. ¿Queremos que nuestro hogar sea un hogar exitoso o queremos ver cómo el día de mañana se cae a pedazos nuestra familia? Bueno, es muy importante, hermanos, someternos al patrón de Dios, a su diseño para el hogar. A la esposa también, hermanos, se le dan deberes. Y son deberes ineludibles. Muy importantes, hermanos, que ella también considere lo que Dios le dice. Uno de ellos es también amar. El esposo debe de amar a su esposa, pero la esposa también debe de amar a su marido. A veces oímos por ahí en el mundo y vemos en los noticiarios cómo hay protestas de mujeres feministas. Hoy en día el feminismo ha tomado mucha fuerza en el mundo. Cada vez tienen más derechos y exigen más y más y más. Y estas mujeres modernas a veces dicen que la mujer no necesita de un hombre, que son autosuficientes, que no es importante el matrimonio, mucho menos, ¿verdad?, tener que amar a un marido y cuidar de un marido y de una familia y tener esa clase de responsabilidades. No, eso no es para las mujeres. Sin embargo, la Escritura dice que la mujer fue creada por Dios para ser compañera y ayudante de su esposo. Ese fue el propósito de Dios al crearla. En Génesis capítulo 2, versículo 18, dice la Escritura: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, que Adán esté solo. Le haré, note usted, ayuda idónea para él. ¿Sí? Ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Verso 23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios creó a una mujer. Y esta mujer fue una ayudante, fue una compañera. Dice aquí, ayuda idónea, perfecta para el varón. Ese fue el propósito por el cual Dios creó a Eva. Es cierto, hermanos, es cierto que una mujer no está obligada a casarse. No es un mandamiento como tal, que si no se casa está pecando. Pero de acuerdo con el propósito por el cual fue creada, podemos inferir que ella, la mujer, encontrará una mayor realización en la vida casándose y cuidando de una familia. Porque Dios, hermanos, desde un principio tuvo ese propósito para ella. ¿Sí? Y ahí está la verdadera realización y satisfacción bíblicamente para una mujer. ¿Sí? En Tito, capítulo 2, versículo 4, dice que enseñen. ¿Quiénes? Las ancianas, las mujeres de mayor experiencia, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí? Y la esposa también debe de amar, no solamente el esposo, también ella. Y el plan de Dios en la edificación de nuestra casa es que la mujer ame, ¿sí?, a su esposo, a sus hijos. Y esto es algo, hermanos, como dice aquí Pablo, que se aprende a hacer, que se aprende. Decía el hermano Chalo ahorita, si no me equivoco las palabras, que muchas veces no traemos el chip integrado de lo que dice la palabra de Dios. Hay que aprenderlo, ¿sí? Hay que aprenderlo. Y amar, ¿verdad?, en nuestro hogar es muy importante, pero también se aprende y también se enseña. Y también uno debe de preguntar y uno debe de preocuparse por hacerlo de la mejor manera posible. Cuando un matrimonio, ¿verdad?, se casa, cuando una pareja se une en matrimonio, no lleva el chip ya integrado de todo exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Pero se aprende escuchando los consejos de los que tienen más experiencia y también indagando, preguntando, pidiendo consejo. ¿Sí? Dice, enseñen a las mujeres jóvenes. El amor, hermanos, no es solo un estado de ánimo romántico. El amor es un compromiso, es una cuestión de elección. El amor se demuestra en acciones. La mujer debe de amar a su marido con acciones. Una mujer que ama a su marido lo respeta. Una mujer que ama a su marido lo reconoce como cabeza de su hogar. Una mujer que ama a su marido no toma ninguna decisión importante sin él. Una mujer que ama a su marido mantiene su hogar, su casa ordenada. Una mujer que ama a su marido presta atención a su apariencia personal. Se refrena de criticar o de contradecir a su esposo frente a las personas. Le presta todo su apoyo cuando las cosas no están marchando bien. Una mujer que ama a su marido se preocupa por las necesidades que él tiene. Sí, hermanos, el amor se demuestra, implica muchísimo más que simplemente darle un beso cuando se va al trabajo. Hay tantas cosas en las cuales una mujer debe de aprender a amar a su esposo. Y quiero enfatizar también de este lado de la moneda que este amor que la mujer debe de tener por su marido debe de ser incondicional. Es decir, que la mujer expresa por voluntad de Dios su amor a su esposo y no por la dignidad o la bondad del marido. Sí. Ella debe de ser una mujer que cumpla ineludiblemente su deber como esposa, de amarle, de respetarle.
No, pero si él no es bueno, entonces no lo trato bien. Si él no es bueno, no lo amo. Si él no es bueno, no me preocupo por él. Que se rasque con sus propias uñas, que le haga como pueda. ¿Eso dice la Biblia? No, eso no es lo que dice la Escritura. Ineludiblemente es el deber de la esposa en el hogar. Por eso los matrimonios fracasan. Por eso a la postre esos hogares son hogares destruidos, desintegrados, separados. Porque cada quien quiere hacer lo que se le da la gana y no lo que dice la palabra de Dios. En la primera de los Corintios capítulo 7 versículo 3, nuevamente el mismo principio, pero ahora aplicado a la mujer. Dice el verso 3, asimismo la mujer con el marido, cumple el deber conyugal. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Sí. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El celibato, hermanos, es correcto, pero en los solteros. En los casados no es correcto. Sí. No lo es. Tanto el hombre como la mujer deben de ser afectivos con su cónyuge en cuanto al deber conyugal se refiere. Ese es un deber también que la palabra de Dios ineludiblemente le da tanto al esposo como a la esposa. ¿Qué más? La esposa debe someterse al liderazgo de su marido. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Al esposo no se le manda sujetar a su mujer. No dice, marido, sujeten a sus esposas. No dice así. Dice que las esposas se sometan a sus maridos. Sí. A la mujer no se le manda gobernar sobre su marido, sino sujetarse a su autoridad. Es lo que dice la palabra de Dios. Tal vez en nuestra sociedad esto no sea bien visto. Tal vez no sea agradable al oído, al gusto de las personas. Hay muchos que se rebelan, que protestan contra este principio de la palabra de Dios. No, no es justo. ¿Cómo es posible que la mujer tiene que sujetarse a su esposo? ¿Por qué? No, no está bien eso. Y protestan. Pero es lo que dice Dios. Es lo que dice la Escritura. Esta es la única forma, mis hermanos, de que Jehová sea quien edifique nuestra casa. Que nuestro hogar sea exitoso. En Efesios 5, versículo 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se dirige a las casadas. Ellas deben de entenderlo. Ineludiblemente deben de obedecer con este mandamiento que Dios les da. Y les dice por qué. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sí? Igualito, en la misma proporción. Imagínense que la iglesia aquí no estuviera sujeta a Cristo y que hiciéramos lo que se nos diera la gana y lo que Cristo nos enseña no nos importara. ¿Qué clase de iglesia seríamos? Pues qué clase de esposa es la que no se sujeta a su marido. ¿Qué clase de mujer es? Nosotros tenemos que sujetarnos a Cristo, hermanos, no con rebeldía, con respeto, con sumisión. Y de la misma manera una mujer debe de hacerlo con su esposo. ¿Hay alguna razón para que la mujer no se sujete a su marido? Hay una sola. Que el marido le pida que haga algo que va contra la voluntad de Dios. Que el marido le exija, demande de ella algo que sea pecado. Entonces sí, no le haga caso a su esposo. Pero si no le está exigiendo algo que vaya en contra de los principios bíblicos, una mujer tiene que obedecer a su marido, sujetarse a su autoridad. Es lo que dice la Escritura. Volviendo a Tito, pero el versículo 5 del capítulo 2, otras cosas que las mujeres ancianas deben de enseñar a los jóvenes, dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas,
sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? También deben de aprender a sujetarse a sus maridos, y las hermanas de más experiencia deberían enseñar esto a las hermanas jóvenes. ¿Sí? Esto no quiere decir, mis hermanos, que las mujeres tienen menos capacidad. No quiere decir que las mujeres tienen menos valor que los hombres. Esto no implica que una mujer sea inferior, ¿verdad?, a su esposo. Es simplemente cuestión de orden. Y es un orden que Dios fue el que lo estableció. No es cosa que el marido haya inventado. No, Dios así lo estableció. Hay orden en todo aspecto. En la iglesia Dios ha puesto obispos para que gobiernen en la iglesia. Los obispos se sujetan a Cristo. ¿Sí? En la ciudad pues hay, ¿verdad?, un gobierno al cual nosotros nos sujetamos en el país. En el trabajo tenemos un jefe, un supervisor, el patrón al que nos sujetamos. En la escuela los estudiantes se sujetan a su profesor o al director de la escuela. Y es lo mismo en el hogar. Es un orden que Dios estableció. No se trata de quién sea inferior o superior. Es orden simplemente. Y la mujer debe ineludiblemente estar sujeta a su esposo, es lo que dice la Escritura. En el hogar hay alguien que debe estar a cargo de tomar las decisiones, y Dios, hermanos, ha determinado que dicha responsabilidad sea del varón. En Colosenses capítulo 3, verso 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. En la primera de Pedro capítulo 3, verso 1 dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sí? El apóstol Pablo en la primera de los Corintios capítulo 11 verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Simplemente es cuestión de orden. Cristo no es inferior al Padre, son exactamente igual, tienen los mismos atributos divinos, pero Cristo se sujetó al Padre. Y lo mismo es en el hogar. La mujer no es inferior, pero Dios ha establecido este orden, que sea el marido la cabeza y que ella sea el cuerpo, la ayuda idónea, su compañera de vida, y que ella se sujete a la autoridad de él. La esposa debe de cuidar de su casa y su familia, es otro deber ineludible, pero vamos a dejarle aquí a la lección, hermanos, porque todavía me falta mucho. En la tarde continuaremos, si Dios lo permite. El tiempo se nos ha terminado en esta mañana. Dios les bendiga, gracias por su atención a este mensaje. Vamos a estar de pie los que puedan y vamos a cantar un himno de invitación preparado anticipadamente.